Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Minutos nos separan de las 8 de la mañana. Qué bueno que nos esté sintonizando y que esté siempre, pendiente de todo lo que sucede en Guatemala y el mundo. Tenemos noticias para compartir con usted a través de nuestros titulares. No es fácil, porque que le digan a uno, mire, están por entrar sicarios de Honduras para venirla a asesinar, que fue el primer mensaje. Ministerio de Gobernación incrementa seguridad personal para la Fiscalía General Telma Aldana luego de las amenazas de muerte realizadas en su contra. Las primeras indagaciones sobre el caso El Bodegón reflejan que Juan Carlos Monzón fue el confidente de este otro caso de corrupción. La autoridad va a dar las declaraciones en más temprano que tarde del día de hoy, espero que lo haga y él va a aclarar todas estas dudas que usted tiene, porque es una situación privada en donde yo no podía exponer al propietario de esa vivienda. Carta refleja que vicepresidente Jafet Cabrera alquila una lujosa casa por un monto de 30,000 quetzales mensuales. Que nos fue intimidados diciendo de que iban a haber acciones contra nosotros porque no sabíamos a lo que nos estábamos metiendo y de que un grupo se estaba... Estudiantes que luchan por recuperar la Asociación de Estudiantes Universitarios de la USAC son amenazados de muerte. Nosotros les pusimos nuestra preocupación de la posible existencia de estructuras criminales más grandes en el país que atentan contra los fondos que recibimos de los sitios arqueológicos. Autoridades de la CICIG darán acompañamiento al Ministerio de Cultura por corrupción que se maneja en 4 sitios arqueológicos de nuestro país. Tenemos noticias del mundo y es que el tifón Megli toca tierra en China continental, causando la muerte de al menos una persona. En otros temas, israelíes están preparados ya para rendir el último adiós a su expresidente Shimon Peres como un hombre de paz. 7 de la mañana con 41 minutos, tenemos que continuar con más. Una entrevista muy interesante, Ricardo. Aquí platicando con nuestro invitado de un tema tan importante como el del transporte público y todo lo que tiene que ver justamente con esta realidad que hoy se está viendo en el país, estas modificaciones que hemos dado a conocer, que María René muy tempranito nos comentaba en relación al tema del día, esta reducción en la velocidad y otros controles que, bueno, van a ser mucho más extremos, por llamarlos de alguna manera, con la intención de mitigar los efectos y las cosas que todos los días tenemos que publicar en relación al tema del transporte público. Por eso me da muchísimo gusto presentar a quien está con nosotros esta noche, esta mañana. Es Edgar Guerra, defensor del usuario de transporte de la PDH. ¿Cómo le va? Gracias, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Qué tal, Edgar? Viva la mañana. Bueno, viva la mañana, exactamente. ¿Cómo están las cosas con estas modificaciones? ¿Qué tipo de alternativas y de soluciones se pueden encontrar al tema del transporte en el país? De tanta convulsión que hay en el tema del transporte colectivo, que realmente ha habido falta de un verdadero interés político para entrarle a la solución. Solamente ha habido paliativos, pero dentro de esto hay buenas noticias. El tema del decreto 15-2016, que es la ley que regula las velocidades de los transportes colectivos y también de carga, hasta 80 kilómetros por hora. Tomando en consideración pues, algunos aspectos como la calidad de nuestras carreteras, que no es de primera calidad, que no se puede conducir a más de 90 kilómetros, por decir algo. Esta ley fue construida o elaborada de acuerdo a la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas, que pues, el diputado Carlos Martínez está encabezando, preside, a iniciativa del diputado Contreras, Luis Contreras. Claro. Se conformó una mesa técnica, diferentes instituciones, entre ellos la institución del Procurador de los Derechos Humanos, intervino para poder garantizar en alguna medida que la ley fuera lo mejor posible y cubriera algunas cosas que pues, hoy han sido causales de hechos de tránsito colectivos y han dejado muerte y dolor en la sociedad guatemalteca. Bueno, está por ejemplo la pena por homicidio culposo, entre otras tantas cosas, las multas, las sanciones, por supuesto, para quienes no cumplan con el reglamento. Realmente era una herramienta que hacía y mucha falta, porque obviamente eso era terreno de nadie, a pesar del reclamo, de las protestas de los usuarios, de lo que ustedes han venido haciendo como PDH desde hace tanto tiempo, pues veíamos que no había un marco legal para tratar de contener el tema, ¿no? Correcto, lamentablemente nuestra legislación, mucha de ella es obsoleta, entre ellos la ley de transportes que data de 1946. Imagínense la cantidad de años. Ya es obsoleta, claro. No contempla el tema de tecnología y por eso es que hay tantas impugnaciones en la Corte de Constitucionalidad por
grupitos de transportistas que se oponen a la verdadera modernización del transporte colectivo. ¿Cuál cree que será la recepción por parte de las empresas del transporte y del usuario, que ya está haciendo sus comentarios? Ya enseguida vamos a ver cuáles son las respuestas de la pregunta del día, pero ¿cómo va a llegar y cómo va a permear esto a todo el empresariado? Por supuesto que tiene que tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Calculo que los transportistas, digamos, de carácter de tipo primitivo, pues se opondrán a la modernización. Es natural que haya una resistencia al cambio, pero obviamente hay que enfocarse en el beneficio, en la modernización, en dar un paso más adelante hacia el desarrollo de este transporte colectivo que hoy está ya trazado y que no responde a la necesidad de los guatemaltecos. ¿Qué pasos toca a partir de ahora? Ahora, en primer lugar, pues la publicación del decreto 15-2014. Y dar a conocer cada uno de estos elementos, ¿verdad? Para que no haya esa resistencia. Lo positivo fue que al menos desde la instancia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso de la República se dio la oportunidad de que participaran incluso transportistas y que pudieran plantear sus dudas. Claro. Para que esto no generara pues amparos y cuestiones. Para que fuera consensuado, digamos, el proceso de cambios, ¿no? Correcto, afirmativo. Muy bien. ¿Y el usuario qué podemos decir? El usuario pues estará mucho más tranquilo, obviamente, ¿verdad? También hay dentro de las acciones que se espera tener en el reglamento, plantear la colocación de stickers o, digamos, números de denuncia, incluido el 1555 de la Institución de Procuradores de los Derechos Humanos, para poder recibir denuncias y poderles dar seguimiento. Hemos hablado de un tema tan sencillo, pero que también es causal de hechos de tránsito, pilotos de transporte colectivo hablando por teléfono celular en casi todo el recorrido, en recorridos de 2 o 3 horas, y eso obviamente es un distractor importante que pone en riesgo la vida de las personas. Bueno, hay que destacar también el tema de las pólizas de seguro, un tema que por la cantidad de accidentes que se han producido en los últimos años, obviamente no se tenía en cuenta. Hoy es una obligación, es un tema fundamental, obviamente se debe evitar cualquier tipo de desgracia, pero este es un tema fundamental, que deben contar sí o sí con una póliza de seguro. Y que ahora ya se amplía. En el año 2001 salió un acuerdo gubernativo en el cual obligaba a tener el seguro de transporte exurbano, pero ahora se amplía hacia, digamos, daños a terceros y responsabilidad civil. Anteriormente solo había el seguro de vida para los pasajeros, eso era la única cuestión. Ahora se amplía, es mucho más completo y pues garantiza un poco de tranquilidad, que tampoco significa que ahora el piloto o el chofer pues vaya a conducir obviamente a velocidad más o una conducción más irresponsable porque tiene el seguro, que eso es lo que han entendido algunos pilotos de mala forma. Bueno, ¿algo que agregar, Edgar, antes de terminar la entrevista? Pues, le agradezco la oportunidad, Ricardo, porque al final el pueblo de Guatemala tiene esa información de primera mano que les hace tomar opinión en relación a la problemática y la crisis que se vive en el transporte colectivo, no solamente en hechos de tránsito, sino en la seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte de la PDH, muy amable por acompañarnos esta mañana. Y de muy tempranito, a través de redes sociales, esta pregunta que, por supuesto, invita a la interacción para que usted nos pueda comentar qué piensa sobre el tema. Pedro, contigo. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias también a nuestro invitado. Y bueno, la pregunta del día parece que sigue también con la misma tendencia, donde pues ya nuestros televidentes ya nos reportan pues siempre que no les parece en toda esta situación. 57% no está de acuerdo y 43% sí está de acuerdo. Y la pregunta es, ¿cree que la nueva ley de transporte ayudará a mejorar el servicio y evitar más accidentes? Pues bueno, usted tiene ya las respuestas, usted todavía está a tiempo también de poder votar con nosotros y sobre todo de utilizar nuestro hashtag o etiqueta BLM Ley Transporte. Eso es entonces lo que sucede en las redes sociales a esta hora de la mañana y recuerde que siempre están a su disposición para que sea parte de la noticia. Seguimos con más. Bueno, con más información a esta hora del día, porque la recuperación de la Asociación de Estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala ha llegado incluso a amenazas de muerte. Las mismas han sido en contra de quienes impulsan la celebración de elecciones democráticas en esa casa de estudios. Aquí la crónica. Las reacciones que ha generado la pugna por recuperar la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad San Carlos de Guatemala ha subido de tono, al punto de llegar hasta amenazas e intimidaciones hacia las asociaciones que intentan llevar el proceso a elecciones democráticas. Se nos fue intimidados diciendo de que iban a haber acciones contra nosotros porque no sabíamos a lo que nos estábamos metiendo y de que un grupo se estaba armando para ya tomar medidas de hecho. Es lamentable que esto esté sucediendo porque la intención de los estudiantes de la Universidad de San Carlos y todo su sentir es democratizar el espacio, tener una representación legítima a nivel nacional
y responder al compromiso que tenemos nosotros ante el pueblo de Guatemala. Cada vez son más los estudiantes inconformes que no ven una representatividad en las actuales autoridades interinas de la AEU. De hecho, quien preside la Comisión Reguladora y Transitoria de la asociación es quien por 16 años ha estado involucrado en dicha institución, aunque según lo expresa no tiene ningún interés en seguir a la cabeza del cargo, pero subraya que para que hayan elecciones se debe realizar los trámites correspondientes que establecen los estatutos de la ley interna de la AEU, y uno de ellos es el registro de las asociaciones de las facultades y escuelas que deben votar por la nueva administración. ¿Cuál era el problema en ese momentito? Que no habían asociaciones estudiantiles realmente registradas para poder convocar al Consejo Consultivo. La misma situación que estamos viviendo en este mismo momento, donde se pide una demanda para que se lleven a cabo un proceso electoral. Yo al final les hago un llamado a que realmente realicen ese registro para que puedan comprobar de que realmente son asociaciones estudiantiles. ¿Cómo es posible que una de las asociaciones que es signataria del documento lleva 35 años sin llevar a cabo un registro dentro de la universidad? Desde el 2012 no se realizan comicios para elegir una nueva directiva de la asociación y, de acuerdo a denuncias de estudiantes inconformes, la cooptación de esa institución se debe a las grandes sumas de dinero a las que tienen acceso desde las posiciones de poder, sin tomar en cuenta que no se cumple con el espíritu para la que fue fundada esa asociación. Sin duda alguna nos hemos encontrado con un montón de irregularidades, pues desde hace 16 años que se cooptó esta institución, pues ha dejado por un lado los intereses estudiantiles y se ha dedicado únicamente a pues beneficiar a personas con intereses particulares. Según documentos públicos de la USAC, la Asociación de Estudiantes Universitarios recibe alrededor de $500,000 de quetzales producto de los aportes estudiantiles en concepto de matrícula. En 2015 fue gastado en su totalidad para financiar la huelga de Dolores. En la mañana con 51 minutos, autoridades del Ministerio Público han realizado el secuestro de varias muestras de soluciones salinas en el Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación. Esto se realiza con el fin de que el INASIF las analice ante la sospecha de una bacteria prehospitalaria, y la Procuraduría de los Derechos Humanos denunció por la muerte de 4 menores de edad. Los sueros permanecerán en cuarentena. Y para que el hospital no los utilice, el Ministerio Público dejó cerrada la bodega, donde se encuentran aproximadamente 25,000 soluciones. A eso se hizo presente el Ministerio Público para hacer un inventario y sellar el lugar de la bodega para impedir la entrada del uso del personal. Las causas de muerte de los 4 menores, que supuestamente fueron infectados por una bacteria peligrosa, resistente a los antibióticos, continúan bajo investigación. Los 4 fallecidos que hemos tenido son pacientitos que han tenido otras enfermedades de base graves, ¿verdad? Además, la Procuraduría había denunciado el uso de soluciones vencidas. No hemos puesto soluciones vencidas a los pacientes. No existe en nuestro